Veremos en algún detalle la cláusula unique aplicada al comando forEach, pero sabiendo que se puede utilizar análogamente en grupos de data providers y grids con tabla base. Aquí la vemos entre las demás cláusulas del forEach. Cuando para muchos registros se repite el valor de un conjunto de atributos, en este ejemplo D y E, podemos utilizar la cláusula unique para poder trabajar con uno de todos los registros para los que se da esa repetición, como si fuera un representante del grupo. Por ejemplo, imprimiendo los valores de esos atributos, ya que van a ser los mismos para todos los registros del grupo. Y luego pasar al siguiente grupo para hacer lo mismo, y así sucesivamente hasta agotarlos todos. Para que esto tenga sentido, dentro del código que se ejecutará para cada grupo, solo pueden aparecer atributos cuyo valor sea único para todos y cada uno de los registros del grupo. Los atributos allí presentes no tienen por qué formar parte de la misma tabla, pueden estar en la extendida. Supongamos que esta es una representación gráfica de la tabla extendida y no una tabla física. Por ejemplo, supongamos que E es una clave foránea que determina a H y a I, o sea que existe esta tabla física. Esto significa que para todos los registros del grupo, como los valores de E son el mismo, los valores de H y de I también lo serán. Esto hace que también podamos utilizar los atributos H e I dentro del código que se ejecutará para el grupo, dado que también serán únicos para ese conjunto de registros. Veamos ejemplos. Tenemos las excursiones que se pueden realizar a distintas atracciones turísticas que tienen asignado un tiempo de duración de cada visita. Queremos obtener un listado de las atracciones turísticas que participan de excursiones. Imaginemos que estos son los datos actuales de las tablas. Vamos a querer listar únicamente estas atracciones. Una primera alternativa que se nos podría ocurrir es implementar un corte de control que navegue Trip Attraction y agrupe por Attraction ID. De esta manera estaremos seguros de solo listar atracciones que efectivamente están en excursiones. Y además, por colocar el comando print luego del forEach anidado, aunque lo mismo hubiese sido colocarlo antes, sabemos que estaremos por cada grupo imprimiendo únicamente el attraction name que se repite. Esto mismo lo podemos resolver de modo mucho más sencillo utilizando la cláusula unique. Es su caso de uso más evidente. Si observamos el listado de navegación del forEach con unique, vemos que como se tiene un índice por Attraction ID en Trip Attraction, por ser clave foránea, elegirá ordenar por ese atributo. Por tanto, comienza por el primer grupo, donde se repite el valor de Attraction ID, y se imprime en la salida su Attraction Name, que es único para todos los registros del grupo, Louvre Museum. Luego, el siguiente grupo, que es de un solo registro, se imprime Eiffel Tower. Luego, la atracción de ID 6, que es Matisse Museum. Luego, la 10. Y por último, la 12. Si nos interesara que salieran ordenadas esas atracciones por nombre de atracción, podríamos agregar la cláusula order. Y así vemos el listado de navegación. El valor único que se busca sigue siendo Attraction ID, pero se ordenará el resultado de la consulta por Attraction Name. ¿Podríamos, en vez de hacer esto, utilizar en la cláusula unique el atributo Attraction Name directamente? Sí, pero observemos dos cosas. Por un lado, hacer esto no nos asegura que el listado salga además ordenado por Attraction Name. Observemos que el listado de navegación está indicando Order None. Es que GeneXus no sabe de la existencia de un índice por Attraction Name, por lo que igual deberíamos ordenar por Attraction Name si es lo que queremos. Pero por otro lado, pensemos qué sucedería si tuviéramos en la base de datos dos atracciones con el mismo nombre. Por ejemplo, la 1 y la 8. Si no tenemos un índice unique por Attraction Name, esto estará permitido. Y observemos que tenemos a la atracción 1 en 2 trips y a la 8 en 1. Entre este forEach y este otro, la única diferencia es la cláusula unique. En el primer caso,
estos dos registros se trabajarán juntos y se listará Louvre Museum. Y este se trabajará por otro lado, en otro grupo, y se listará de vuelta Louvre Museum. En cambio, en el segundo caso, los tres registros estarán dentro del mismo grupo y se listará una sola vez Louvre Museum, aunque corresponda a dos atracciones distintas. Lo vemos muy claro si imaginamos los datos así, con la tabla extendida como una supertabla. Si la ordenamos por Attraction Name lo vemos con más claridad. Observemos que no hay ningún problema en que el atributo de la cláusula unique esté en la tabla extendida y no en la base. En definitiva, no será lo mismo pedir por valores únicos para Attraction ID que para Attraction Name. Si existe el índice unique, entonces sí, el resultado de ambos for each será exactamente el mismo porque no se dará que pueda existir este registro 8. Además, podemos no solo quedarnos con uno de los registros que se repiten para hacer algo con la info que no varía, como imprimirla, sino que además podemos ejecutar fórmulas de agregación sobre los repetidos, que por ejemplo los cuenten. La fórmula debe navegar, por supuesto, la misma tabla. Así se toma el primer grupo y se ejecuta el count sobre sus registros, dará 3 en este caso, y se imprime D y E, info que es única para ese grupo, y 3. Luego el siguiente grupo para el que el count dará 2, luego el tercero para el que dará 1 y por último el cuarto para el que dará 3. En este ejemplo, además de querer quedarnos con Attraction ID no repetido para listar su nombre, queremos contar cuántas veces aparece repetido. En definitiva, en cuántos trips está. La fórmula count está utilizando el atributo secundario de la tabla que se quiere navegar, por lo que al determinarse esto, la fórmula count tendrá un comportamiento especial. Va a agrupar por el atributo de unique, tal como vemos en el listado de navegación. Recordemos que para que el listado nos muestre la navegación de la fórmula, debemos activar la navegación detallada a través de Tools Options. Entonces, para cada grupo de repetidos se contarán los registros para ese Attraction ID dado, el de cada grupo. Así se obtiene el primer grupo con Attraction ID repetido, se cuentan sus registros, los que tengan el mismo Attraction ID, y se imprime en la salida el nombre de atracción y esa cantidad. Luego, el próximo grupo para el que el count da 1. Luego, el siguiente, que da 2. Luego, el siguiente, con el mismo nombre que el primero, da 1. El siguiente también da 1. Y el último también. En cambio, si en lugar de Attraction ID utilizamos Attraction Name en la cláusula unique, entonces el grupo correspondiente al Louvre Museum contará 3 registros. En la navegación vemos el given y el group by. Atendamos a este caso particular. Si en la tabla que queremos navegar no hay ningún atributo secundario, entonces posiblemente debamos hacer algo para que GeneXus entienda que se quiere navegar esa tabla para la fórmula. Es decir, si por ejemplo colocamos para el count el atributo trip ID y en unique dejamos attraction name, puede que GeneXus no elija la tabla trip attraction para resolver la fórmula count, sino trip, y el resultado no será el deseado. Veamos que se informa que navegará la tabla trip y contará todos los trips entonces, porque no hay ninguna condición informada para la fórmula. Necesitamos que elija navegar trip attraction para que haga lo que queremos. Como no tenemos TRN base para las fórmulas, podemos usar un truco: agregar una condición que siempre sea true y que contenga un atributo que haga determinar la tabla base que queremos. Por ejemplo, esta condición que utiliza Attraction ID y que siempre será true. Observemos el listado de navegación indicando lo que queremos. Ahora sí está navegando Trip Attraction y además está agrupando por el Attraction Name dado en el for each. Por tanto, solo contando los Trip Attractions del mismo Attraction Name. Vayamos ahora un poco más allá. Sabemos que podemos especificar varios atributos en la cláusula unique y que no tienen por qué pertenecer a la tabla base del for each, como en este ejemplo. Queremos contar la cantidad de trips que en una misma fecha incluyen visita a un mismo nombre de atracción. Es decir, para un mismo trip date y attraction name,
cuántos registros hay en Trip Attraction. Si estos son los datos de las tablas, solo mostramos los registros relevantes, vemos que para Eiffel Tower solo habrá un registro en Trip Attraction, el del trip 1, que es en esta fecha. Al Louvre Museum lo tenemos en estos 3 registros. Si vamos a mirar las fechas, para el trip 1 y para el 3 son la misma. Entonces, en la salida tendremos, y para el 2 es esta otra. Así que saldrá en la salida esto. Y por último, para Matisse Museum tenemos el trip 3 y el 4, que como tienen fechas distintas, dará lugar a 2 prints en la salida. En este ejemplo, ninguno de los 2 atributos de la cláusula unique pertenecen a la tabla base del for each. También podríamos utilizar fórmulas en la cláusula unique, siempre y cuando sean globales. Por ejemplo, imaginemos que queremos contar los trips por nombre de atracción, pero de acuerdo al año de la excursión. Es decir, para cada nombre de atracción por año, ¿en cuántos trips está? Nos veremos tentados a escribir esta cláusula unique, de modo tal que si cambiamos, por ejemplo, el año del trip 2 por este otro, entonces la salida tendría que ser la siguiente. Attraction Name Eiffel Tower solo está en un trip, así que se lista su año y el count dará 1. Luego viene el Louvre Museum, que está en 3 trips. El año del 1 y del 3 coinciden, por lo que en la salida se verá esto. Mientras que como para el trip 2 el año es otro, entonces se mostrará en la salida esto. Luego pasamos a la última Attraction Name, que está en 2 trips, el 3 y el 4, que son del mismo año, por lo que en la salida veremos. El problema es que no se nos permitirá utilizar una expresión en la cláusula unique. Solamente podemos colocar atributos, como queda claro en la sintaxis. Pero esos atributos bien pueden ser atributos fórmula. Por lo que en nuestro ejemplo, si tuviéramos un atributo tripYear fórmula y la utilizamos en la cláusula unique, todo funcionará como esperábamos, como nos muestra el listado de navegación. Vimos como restricción entonces que solo pueden utilizarse atributos, que pueden ser fórmulas, pero no expresiones. Otra restricción. Solo pueden incluirse en el código principal o cuerpo del for each atributos que tengan valores únicos para aquellos de la cláusula unique. En este ejemplo en que estamos pidiendo valores únicos de Trip Attraction de acuerdo a Attraction ID, vemos, por ejemplo, que estos 2 registros se procesarán una vez y se mostrará Louvre Museum junto con 2 como resultado del count. Y por otro lado, este otro registro se procesará solo, mostrando Louvre Museum y 1 en la salida. En el print block pudo colocarse Attraction Name porque para cada Attraction ID de la cláusula unique es único su valor. También podríamos colocar Country Name, City Name, Category Name, es decir, atributos únicos para Attraction ID. Pero si hubiéramos colocado Trip Attraction Visit Time o Trip Date, nos arrojará un error. Hay casos más sutiles que pueden llevarnos a engaño. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de Attraction ID colocáramos Attraction Name en la unique? Con este código no habrá problema, pero mostrará algo diferente que el anterior si hay atracciones con nombre repetido, como en este caso, porque agrupará estos 3 registros y mostrará 3 como resultado de la cuenta. ¿Qué pasaría si por distracción colocáramos Attraction ID en el print block? Tendremos el mismo error que si colocáramos Trip ID o Trip Date. Es que de un Attraction Name no se obtiene un único Attraction ID. La restricción solo aplica al cuerpo del for each, no a las otras cláusulas. En particular, no aplica a los filtros. Es decir, aplica lo que ocurre luego de que los registros fueron ordenados y filtrados. Así, podríamos querer, por ejemplo, listar cada nombre de atracción que está en trips posteriores a la fecha de hoy, junto con la cantidad de trips en los que se encuentra.
y con la consulta ordenada por Attraction ID. Si los datos son estos y la fecha de la variable today es esta, entonces pensemos cuál deberá ser el resultado de la consulta. Se ordena la recorrida de la tabla Trip Attraction por Attraction ID, pero además se consideran una sola vez los registros que comparten el mismo Attraction Name. En este caso, para el primer registro, serán estos 4. Pero de esos, ¿cuántos pasarán el filtro? El primero no lo pasa. El segundo, sí. El tercero, no. Y el cuarto, sí. Si la fórmula count incluye también la misma condición, entonces en la salida se mostrará Louvre Museum y 2. Si en cambio no hubiéramos agregado la misma condición de filtro para la fórmula, saldrá Louvre Museum y 4. Luego vamos al siguiente registro para procesar en el for each. Es el único que nos queda, cuya fecha no cumple con el filtro, por lo que no se procesa nada más. El resultado final será este, dependiendo de si se agregó o no la condición de filtro a la fórmula. De hecho, si observamos el listado de navegación, vemos claramente que la fórmula se calcula como deseamos. Observemos el group by y cómo en el where se muestra el filtro sobre los registros a ser contados. Si eliminamos la condición del count, entonces el listado de navegación informará esto otro para la fórmula. Por último, mencionemos la última restricción. Si utilizamos cláusula unique, solo tiene sentido anidarle otro for each si éste no tiene la misma tabla base. Es decir, no podemos utilizar unique en cortes de control, como uno en principio podría pretender. Así, por ejemplo, si queremos un listado de las atracciones que están en trips, con la duración de la visita a la atracción en cada uno de esos trips, no tendremos otra alternativa que implementarlo como el clásico corte de control. Recorremos Trip Attraction ordenada por Attraction Name y para el primer registro de Trip Attraction, con el primer Attraction Name, imprimimos el nombre de atracción y luego iteramos por los registros con el mismo Attraction Name, aquí este solo. Imprimimos la fecha del trip y el tiempo de visita. Y pasamos al siguiente grupo, que es el que corresponde a estos registros de igual nombre en Attraction. Imprimimos el nombre y otra vez iteramos con el for each anidado mientras no cambie el Attraction Name. Y así tenemos en la salida Ahora, si esto mismo quisiéramos implementarlo con la cláusula unique, GeneXus no nos lo permitirá. El listado de navegación nos mostrará este error. Pero sí podemos anidar un for each que navegue otra tabla. Por ejemplo, veamos este caso en el que estamos recorriendo la tabla de atracciones ordenado por Country Name de la extendida y pidiendo procesar una única vez a todos los registros que repitan el valor de Country Name. Para ellos, queremos contar las atracciones del mismo país, imprimir ese país con el número de atracciones y navegar la tabla Hotel imprimiendo los nombres de hoteles del mismo país. Así, con estos datos, veremos en la salida lo siguiente. Aquí tenemos la tabla Attraction ordenada por Country Name. Hay solo un registro para el país del primer registro. Se lista entonces su país y uno para la cuenta. Como no hay ningún hotel de Brasil, se pasará al siguiente registro en Attraction, que será el 3, correspondiente a France. Hay 3 registros con el país France, así que en la salida se verá y luego se ejecuta el for each anidado, que imprimirá los hoteles de France. Por lo tanto, se verá en la salida. Y por último, tendremos Si observamos el listado de navegación, nos quedará claro que se está implementando lo que queríamos. Observemos la constraint del for each anidado por Country Name. Por último, para terminar,
Volver a mencionar que si bien nos concentramos en la cláusula unique para el comando for each, su lógica vale para todas las demás formas de consulta.